the Savior reigns. Then men their song employ, while fields and flood, rocked hills and plains, repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. We will sing joy. We will sing joy. We will sing joy. Joy to the world. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness and wonders of His love, and wonders of His love. We will sing joy. We will sing joy. We will sing joy. Joy to the world. We will sing joy. We will sing joy. We will sing joy. Joy to the world. We will sing joy to the world. The Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing. And heaven and nature sing. We will sing joy. Joy to the world, the Savior reigns. Then men their song employ, while fields and flood, rocked hills and plains, repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. We will sing joy. We will sing joy. We will sing joy. Joy to the world. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness and wonders of His love,
el Salvador, en tierra reinará. Ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da. Celebraré, celebraré, celebraré. Jesús nació. Al mundo paz gobernará con gracia y con poder. A las naciones Él mostrará su amor y su poder, su amor y su poder. Celebraré, celebraré, celebraré. Jesús nació. 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 ¿Quién soy yo para que el grande me acepte así? Con
soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy, si yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si doy para ti. Soy hijo de Dios, si lo Sí, amado, te damos muchas gracias, Dios, por esa preciosa identidad, porque nuestra identidad no depende de lo que diga una voz humana, sino que proviene del mismo Dios, creador nuestro, creador de todo. Es donde proviene nuestra identidad, el valor que nosotros tenemos, la posición en la que tú nos has estado colocando, Señor. Somos hijos tuyos, somos hijos de Dios, y no puede haber más honor en una persona humana que recibir, mi Dios, esa adopción como hijos de Dios. Por eso te bendecimos, por eso te alabamos, oh Dios, por eso engrandecemos tu nombre, Señor, porque nos das ese privilegio de poder ser llamados hijos de Dios. Aleluya. Muy bien, iglesia, buenas noches. Qué bueno que ya estás conectado. Qué bueno que estamos juntos nuevamente. Yo no sé dónde estés, que seas bienvenido. Si estás trabajando y te acabas de conectar, bienvenido. Si estás sentado en tu lugar favorito, bienvenido. Si estás donde te encuentres, sé bienvenido. Qué gusto tenerte en casa nuevamente. Mi casa es tu casa, ¿sabes? Ahora tú puedes entrar a mi casa tan continuamente, ¿verdad? Y yo puedo entrar a la tuya constantemente. Bien, iglesia, pues estamos contentos porque una vez más estamos llevando a cabo este tiempo de enseñanza. Y solamente te quiero decir un par de anuncios. Estamos en semáforo rojo, por así decirlo, y por lo tanto esta semana vamos a tener nuestra última semana de reunión presencial este domingo. No quiero que te lo pierdas porque vamos a hacer el último del año en reunión presencial y vamos a dejar descansar unos 2 fines de semana. Nos regresamos a presencial si no ocurre otra cosa. Nos regresamos el día 10 de enero. El 10 de enero estaríamos regresando a presencial. Mientras tanto, no te pierdas en línea, seguiremos transmitiendo oraciones, seguiremos transmitiendo
mensajes los días jueves, así que seguiremos conectados en línea, ¿de acuerdo? Y en domingo también. Entonces, por ahorita nada más es este fin de semana y espero va a haber un momento maravilloso juntos, los que podamos reunirnos. Si no te has reunido presencialmente, no te pierdas este fin de semana. Bien, y bueno, estoy viendo que es un tiempo donde hay mucha generosidad, muchos estamos buscando qué regalar y a quiénes regalar, y está el centro llenísimo de gente y que no parece que estemos en semáforos no sé en qué, parece que estamos en semáforo verde en el centro, y entonces todo el mundo está buscando algo para regalar o para comprar. Y bueno, estamos hablando de la generosidad porque es un tiempo donde recibimos algunos ingresos más de nuestro trabajo. Y entonces yo quiero ahora recordarte que es importante que tú estés apartando lo que le toca a Dios. Eso es intocable. Eso es solamente para Él. Has sido bendecido. Fíjate que en esta semana alguien me estuvo poniendo mi diezmo, y entonces ya llegó un momento en que dije, hermana, te acabas de acabar todos los versículos de bendición, todo te lo has llevado tú, pero era una broma, ¿verdad? Es que somos bendecidos en la manera en que nosotros le damos a Dios, pero con alegría. Nos dice en 2 de Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, porque ahorita te va a doler el codito, porque vas a decir, ay, no, es mi trabajo de todo el año y dar tanto. Pues dice, no con tristeza, ni por necesidad u obligación, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, lo que vayas a dar, en serio, dalo bien, sea a Dios o sea a algunas personas, pero dalo con alegría. Y si no te place, mejor no lo des, porque así ni eres bendecido ni te sientes a gusto, ¿vale? Ok, muy bien. Bueno, pues yo quiero orar por tu vida, orar por esa bendición con la que tú estás contribuyendo para el reino, pero también para que en tu casa tengas un fin de año bendecido. Dios nunca nos dejó durante esta temporada y ahí está aún la recompensa de todo este año. Padre, en este momento quiero bendecir las familias enteras, Señor. Las familias que han estado fielmente, Dios, dándote a ti lo que te corresponde. Y aún por aquellos, Señor, que no tuvieron trabajo o el trabajo consistente durante esta temporada. Señor, en el nombre de Jesús, en este momento te pido, Padre, que tú sigas proveyendo y que todo su sustento sea provisto por ti. Que no falte nada en sus hogares, Señor, y que aún ellos tengan para dar aún al necesitado. Señor, gracias porque de tus hijos somos los más privilegiados. Gracias por esas bendiciones que recibimos día con día y gracias por producir en nosotros esa generosidad, un corazón generoso. Yo sé que como humanos no lo podríamos tener, pero viene provisto por ti. Por eso te bendecimos, Señor, y sígueles bendiciendo ricamente a cada uno de los siervos tuyos, Señor, en el mundo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues tú sabes cómo puedes contribuir en durante todo este año. Ya aprendimos, sea a través del número de cuenta que está apareciendo aquí abajo en pantalla, o sea que vas a hacer el depósito a algún Oxxo, o sea que tú lo llevas en una forma presencial el día domingo a la iglesia, ¿sí? Bueno, al templo, ¿de acuerdo? Bueno, pues muy bien, vamos a continuar con esto que estamos preparando de nuestra lección 5.
Bueno, pues ya estamos listos, ¿verdad? Estamos listos para comenzar nuestra lección 5. ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido en este tiempo que has estado estudiando? Estuvimos viendo Dios, estuvimos viendo Espíritu Santo, que fue genial el Espíritu Santo. En verdad hay tanto, es tan profundo que hay que sacarle. Y yo no sé si tú recibiste el bautismo del Espíritu conforme tú lo llevaste a cabo en la oración, pero sí me encantaría conocer tu opinión a través del chat, que nos digas qué recibiste del Espíritu Santo, porque Él se está moviendo en cada transmisión, en cada mensaje. Ahí está la firma del Espíritu, de su presencia. Y ahora vamos a continuar con el estudio de Jesucristo. Jesucristo va a ser nuestro tema del día de hoy. Si ya tienes ahí a la mano el formulario, pues puedes ir contestándolo, y si no, al final de la lección llenas tu formulario y le pones enviar y me llega entonces para revisarlo. Quiero felicitar a todas las personas que han estado enviando sus formularios. En verdad lo han hecho fantástico. Es bastante bueno esto de estar enviándoles por vía virtual o digital, porque es de inmediato la respuesta. Solo que tú no lo puedes saber, pero la mayoría han sacado muy bien sus respuestas. Así que vamos muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar entonces. Jesucristo es nuestra lección número 5, ¿sí? Bueno, Jesucristo. Cristo es la expresión visible de un Dios invisible. Ayúdame con esa parte. Ayúdame a repetirla, ¿sí? Cristo es la expresión visible de un Dios invisible, ¿sí? El cristianismo, ¿sabes qué? Es la única religión en el mundo que se basa en la persona de su fundador. Porque uno puede ser una persona que cree en Mahoma o maometano, pero sin que tengas que ver nada con Mahoma, puesto que Mahoma ya se murió. Puede ser una persona budista, un fiel budista, y aunque no sepas nada de Buda, absolutamente nada, pero tú estás creyendo en alguien. Entonces, el cristianismo está ligado, ¿sí? Ligado a Cristo de un modo tan indisoluble de nuestra visión como persona, porque nosotros nos enfocamos exclusivamente en Cristo. Y eso va a determinar nuestro caminar y nuestra visión hacia dónde queremos ir. Entonces, nos empapamos de la personalidad de Cristo, ¿sí? Como cristianos, por eso somos cristianos. Entonces, el verdadero fundamento de la iglesia lo da en esta respuesta el apóstol Pedro. Lo da en Mateo capítulo 16, versículo 16. Quiero comenzar con eso porque definitivamente esta es la respuesta que todos necesitamos decir. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es nuestra profesión o confesión básica de la fe cristiana. Ese es el concepto que nosotros tenemos como cristianos acerca de Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, ¿sí? Y bueno, vamos a comenzar con unos subtemas, y el primero va a ser conocer los nombres con que la Biblia se refiere a Cristo. Entonces, vamos a empezar con Jesús. Jesús es Salvador, ¿sí? En hebreo significa Salvador. Cuando el ángel se le aparece a José, ahí en Mateo capítulo 1, pero antes se le apareció a María,
¿sí? Él anunció que el niño que le iba a nacer a este matrimonio tenía que ser llamado Jesús, tenía que ser llamado Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿sí? Entonces, es importante notar que el ángel no dijo, le pondrás por nombre, le dijo, sino que llamarás su nombre. Eso se está refiriendo o le está dando a entender que el nombre ya ha sido asignado desde el cielo para poderle poner ese nombre. No era una opción, así como, bueno, si te parece le puedes poner Jesús, a ver qué. No, es un mandato del cielo y ese niño se llamará. Entonces, lo conocemos como Jesús, ¿sí? Cristo, el otro nombre que normalmente lo conocemos es Cristo. En el Nuevo Testamento, el Señor significa ungido. Entonces, viene de la raíz griega con Christos o Cristos, que significa ungido, ¿sí? También, entonces también es equivalente Cristo en el hebreo a Mashiach. Y Mashiach viene a ser como Mesías. Discúlpenme mi pronunciación los que sepan de hebreo, pero pues aquí soy mexicana. Entonces, este Mesías viene del Mashiach, que significa ungir. Entonces, Cristo es el ungido, ¿de acuerdo? Bien, también lo encontramos con el nombre del Hijo del Hombre. ¿Sabes que Jesús utilizó este título en muchas ocasiones para referirse como el Hijo del Hombre, para poder reflejar su naturaleza humana, debido a que su ministerio que estaba desarrollando era humano? Entonces, el hecho de que Jesús se refiera a sí mismo como el Hijo del Hombre se debe a la gran diferencia de hacer resaltar entre su estado de debilidad en el que se encontraba, ¿sí? En una forma humana, se encuentra en una condición humana débil, y en el que ahora en este momento se estaba encontrando en el estado de gloria en el que se iba a encontrar en el momento en que marchara de esta tierra hacia su Padre. Entonces iba a ser recibido envuelto en unas nubes, ¿sí? Pero entonces el Hijo del Hombre lo refiere a la naturaleza que tenía en ese momento como humano, ¿sí? Después también lo encontramos con el título de Hijo de Dios. Y ahí sí quiero que me ayudes a buscar Lucas 1:35, porque ahí nos va a estar refiriendo como Hijo de Dios. Es sumamente importante que nosotros entendamos que Jesús está hablando de dos naturalezas. Habla en una forma humana, pero también es Hijo de Dios, entonces en una forma divina. El versículo 35 dice entonces, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿De acuerdo? Ya le están aclarando que él va a ser Hijo de Dios, llamado hijos de Dios. Vámonos también a Marcos capítulo 1:1. Así comienza el Evangelio de Marcos, principio del Evangelio de Jesucristo, hijo ¿de quién? De Dios, ¿sí? Ahí está él refiriéndose a Jesús como Hijo de Dios. Y ahora en Mateo capítulo 11, versículo 27, nos hace referencia precisamente esto. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y el Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar.
Entonces habla de una relación padre e hijo. Entonces ahí estamos refiriendo a que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? También lo encontramos con el nombre de Señor. El Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento se refiere a Señor, y esa palabra Señor viene de una raíz griega que significa Kyrios. Entonces, Kyrios es Señor por excelencia. Por eso nosotros lo encontramos como Señor de señores, ¿sí? Es lo máximo. Entonces también viene a ser un sinónimo de Adonai, que era uno de los nombres del Padre, ¿sí? Es el único nombre con que los judíos se dirigen a Dios. Entonces nosotros estamos reconociendo que Kyrios se estaba utilizando en el Nuevo Testamento como señal de respeto, ¿sí? Como que un siervo merece, como un amo que merece respeto de sus sirvientes, ¿no? Por ejemplo, encontramos en Mateo cuando encuentra leproso, y entonces él se refiere a él como Kyrios y le dice: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Entonces está refiriéndose a una manera de respeto. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Encontramos otra cita también en Mateo, donde se refiere al Señor como un ser divino, ¿sí? Y le dice: Señor, cuando los manda a buscar al asna para poder subir y entrar a Jerusalén, entonces le dice: vayan y pidan esa asna, que mi Señor la necesita. Cuando está hablando de esa orden, está hablando como un ser de autoridad y está hablando como Kyrios. El Señor necesita esta asna, ¿sí? Y también hay otro que es un momento en el que Kyrios se muestra como un título divino, ¿sí? Y está una referencia donde dice el salmista: el Señor, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Cuando está refiriéndose a eso, se está refiriendo a Kyrios como un ser divino, ¿sí? No se está refiriendo a David, se está refiriendo mi Señor a su Señor, o sea, en un nivel de señorío, de autoridad divina. Bien, también encontramos el nombre de Emanuel. El profeta Isaías le dio este título en una de sus profecías, y también fue atestiguado con el ángel, el que anunció su nacimiento, y fue el que utilizó este nombre de Emanuel, y con ello hace manifiesto la presencia de Dios a través de Cristo, ¿sí? Entonces ya llevamos varios nombres, y en fin, vamos a encontrar otros nombres con los que lo vamos a ir relacionando. Muchos nombres son aplicados en la Biblia como el Cordero de Dios, como una víctima del único y verdadero sacrificio de expiación por los pecados. Entonces también lo encontramos como el postrer Adán. A eso se refiere el apóstol Pablo, el postrer Adán, por haber sido constituido la cabeza de la humanidad que ya fue rescatada o redimida, ¿sí? Y también se le encuentra con el nombre del autor de la vida. ¿En qué sentido? Bueno, pues en el sentido que es el productor y distribuidor de la vida divina en cada humano, en nosotros como cristianos, ¿de acuerdo? Y por último lo vamos a encontrar como siervo, en el sentido de una raíz griega que se llama doulos y que se refiere a ser esclavo. Entonces nosotros, por ejemplo,
tomamos también esa característica de su servicio y nos esclavizamos a servirle a Él. Entonces somos siervos por amor. Cuando se utilizaba esta palabra de servidumbre o de doulos, se refería a cuando ya era una persona, había trabajado en una casa siendo esclava, pero él tomaba la decisión de seguir trabajando, de seguir sirviéndole, aunque ya le hubieran dado su libertad. Su decisión era: yo quiero quedarme contigo. Y a esa manera de servicio es a la que Jesús vino a servirnos a nosotros, a darnos esa muestra de servicio. Por eso le encontramos también como el siervo. ¿Sí? Bien, pues muchos de esos nombres aún faltan, pero yo nada más te mencioné algunos, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos con otro subtema que viene a ser la humanidad de Cristo. Bueno, la humanidad de Cristo. Todo lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Recuerda que el Antiguo solamente era profecía, pero en el Nuevo ya es un cumplimiento de esa profecía. Entonces, en el Nuevo nos está presentando claramente la unión de las dos personalidades que tuviera Jesucristo, así como una clara distinción de estas dos naturalezas. El Jesucristo poseía dos naturalezas. Y voy a remarcarte, una es la divina y la otra es la humana. Entonces, al poseer estas dos, cuando solamente Jesucristo, cuando nosotros decimos que Jesús es Dios y también es hombre, no queremos decir que Jesús se una a una persona humana, sino que posee una naturaleza humana y por supuesto su naturaleza humana es diferente a la nuestra porque la de Él es perfecta, su naturaleza fue íntegra. Entonces Jesús no es un hombre que llegó a ser Dios. ¿Estamos de acuerdo? Jesús no es un hombre que llegó a ser Dios, sino que es un Dios que llegó a ser hombre. ¡Aleluya! Entonces, se hizo hombre sin dejar de ser Dios. ¿Sabes que a esta unión de dos naturalezas se le llama la unión hipostática? ¿Sí? La unión hipostática, porque se unen las dos naturalezas, la humana con la divina. Esta es llamada así cuando las dos naturalezas se unen precisamente en la misma persona, en la cual ya era preexistente. Y esto de preexistencia solamente lo tiene el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Bien, entonces vamos a ver otra parte de su humanidad, su nacimiento. Tanto Mateo, el Evangelio de Mateo, como en Lucas van a estar registrando el nacimiento de Cristo. No lo registra Juan, no lo registra Marcos. Solamente Mateo y Lucas son los que van a estar hablando sobre el nacimiento de Cristo. Por ejemplo, en Mateo 1, capítulo 1, puedes encontrar toda su genealogía de Jesús. Entonces traza todo su linaje desde Abraham, siguiendo la línea de David, y lo marca con dos objetivos. O sea, está escrito en Mateo con dos objetivos claros. Hace notar que es el heredero del trono de Israel, ¿sí? Y que por lo tanto Abraham viene un linaje real, o sea, desde Abraham, porque él es la promesa en esta simiente de todas las familias de la tierra que serán bendecidas. Entonces proviene desde Abraham y viene del linaje real, porque es rey para los judíos. Entonces él viene de un linaje real, aunque nació en una condición bastante humilde, y trae la bendición también desde Abraham. Entonces encontramos esa parte en Mateo, pero en Lucas está trazando un linaje de Cristo.
más bien, de Cristo como ungido. Y lo muestra más atrás de Adán, con el propósito de declarar que la promesa cumplida de parte de Dios es redimir al hombre o salvar al hombre. Entonces muestra a Jesús Salvador o a Cristo el ungido, ¿sí? Mas sin embargo, los dos están persiguiendo en esencia que es el mismo Jesucristo, el Hijo de Dios nacido en carne. Así que entonces hay que tener cuidado con estas declaraciones. Cristo no tuvo un padre humano. ¿Lo recuerdas? Fue engendrado por el Espíritu Santo. Y esto lo vamos a encontrar en Lucas 1:34. Nos dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Cuando está refiriéndose a eso, que ella está embarazada de alguien que no es humano, ¿sí? Ahí está dando evidencia de que ella estaba siendo virgen, pero que cómo era posible que ella iba a quedar embarazada de alguien que no era un hombre. Entonces, él fue engendrado por el Espíritu Santo, pero nació como todo un ser humano. Jesús creció, se formó, aprendió como todo ser humano, fue reconocido como uno de esos seres humanos. Mas sin embargo en Lucas nos dice también que crecía físicamente e intelectualmente y que sus padres lo llevaron a la sinagoga del templo y le enseñaban las escrituras, siendo que él ya las conocía de antemano. Entonces Jesús tuvo sus limitaciones también por estar en una forma humana o física, ¿sí? Aquí en la tierra. Como cualquier ser humano, se encontró con unas limitaciones. Aún sus mismos discípulos nunca dudaron que dejara de ser humano. Siempre consideraron que era un hombre como ellos. Mas, sin embargo, cuando ya hablaba y actuaba, dejaba ver toda su naturaleza divina, ¿sí? Jesús siempre estuvo manteniendo un equilibrio psico-moral, psíquico-moral, ¿sí? O sea, siempre él estaba manteniendo su forma de comportarse, de pensar en una manera divina para actuar, pero en una manera humana para amar también. Entonces el hombre, la diferencia es que el hombre afloramos en cualquier momento nuestros errores, pero vemos cómo la gente hablaba de Jesús. Decían, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces nos está refiriendo que es Jesucristo hombre, pero con una naturaleza diferente a la del hombre. Entonces cuando Jesús toma la forma humana, se sujeta a todo lo que implica esto. También poseía un equilibrio físico o psíquico, ¿cómo se dice? Psicofísico. Ajá. Porque él estaba reflejando todo lo del Padre en una forma física. Jesús unía en sí todo lo mejor de la virilidad, pero también de la parte femenina, ¿sí? O sea, era cabeza, la unía con su corazón, su raciocinio con sus sentimientos, la iniciativa con la receptividad. Entonces deja notar una persona completa, íntegra. Era el hombre total, ¿sí? Y por lo tanto, aunque estaba mostrando su divinidad,
también presentaba algunos aspectos físicos como humano. Él presenta el cansancio, se cansa. Él presenta sed, tiene sed, necesidades, tiene hambre, tiene tentaciones, tiene desconsuelo en algún momento, tiene dolor, tiene una muerte. Entonces encontramos a un humano total, ¿sí? A un humano pero sin pecado. La gran diferencia. Bien, vamos a ver el siguiente subtítulo, que es la divinidad de Cristo. Y vámonos a Colosenses capítulo 2, versículo 9. Dice entonces, porque en él está hablando de la plenitud de Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando habla esto es que él es completamente Dios. Entonces es una de las pruebas de la divinidad de Jesucristo, es que él posee conocimientos sobrenaturales de cosas ocultas o futuras, y es único en su persona, ¿sí? Jesús no solo sabía lo que pensaban otros, sino que lo que había en el hombre, eso él lo conocía, pues Dios conoce aún lo más profundo de nuestros pensamientos. Ese aspecto le deja ver que él es un ser divino. Entonces es el Hijo de Dios, él es Dios. En él, dice la Biblia, habita toda la plenitud toda la plenitud de la deidad. ¡Qué hermoso esto! Y por lo tanto tiene unos derechos divinos, ¿sí? ¿Como cuáles? Así como el Padre tiene ciertos atributos que le corresponden solamente a él por ser divino, pues Jesús, como es también Dios, tiene sus atributos. Nosotros ya le conocemos con la omnisciencia, ¿sí? Jesús es omnisciente. Siempre va a estar mostrando cómo manifiesta ese poder. La omnipotencia también está en su presencia, y la eternidad. Vamos a ver algunos aspectos, unas citas. En Juan capítulo 3, versículo 13, dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Cuando se refiere a esto, se está refiriendo a la omnisciencia de Jesucristo, ¿sí? Y después tenemos a la omnipotencia. San Juan 10, 18. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo, y tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cuando él está hablando de esto, está hablando de la omnipotencia. Nadie le quita a él, sino que él la toma cuando él quiere, la vuelve a tomar cuando él quiere. Y vamos a la eternidad ahí mismo en San Juan capítulo 8, versículo 58. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Él es eterno. Entonces, estamos encontrando a un Jesús divino, con poderes divinos, como perdonar pecados. Nadie jamás podía perdonar pecados, como juzgar a las gentes. Él sí puede juzgar a todo ser humano, como autoridad
para poder calmar o tiene autoridad sobre la naturaleza. La naturaleza misma le obedece, se sujeta a su voz. El recibir la adoración, ¿sabes? Aquí no nos podemos adorar uno y otro, o sea, le podemos echar flores a una persona, pero recibir la adoración, no. Él es ese ser que sí recibe la adoración y además la merece, ¿sí? Y salvar lo que se ha perdido. Nosotros no podemos rescatarnos ni nosotros mismos, mucho menos a otros. Pero Él a toda la humanidad vino a rescatarlos. Y esos son los atributos, unos de los tantos atributos que le dan como ser divino, ¿sí? Vamos a ver sus atributos morales. Bueno, en realidad tiene el principal, que es la santidad. Y la santidad la vamos a dividir en positiva y en negativa, ¿sí? La primera consiste en la positiva, en hacer el ejercicio de la misma. O sea, en todo tiempo Jesús fue santo, en todas sus conductas fue santo, mientras que la segunda parte es la expresión más clara de la ausencia de pecado. La parte negativa es que nunca cometió pecado, por lo tanto sigue siendo santo, ¿sí? Entonces su atributo moral principal es la santidad. Y otro de los atributos que manifestó es el fruto de su santidad, que trajo como, perdón la redundancia, como fruto, es el mencionado en Gálatas capítulo 5. Tú lo sabes, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia. Esto, pero en una proporción inigualable. Esto era lo que estaba manifestando su naturaleza moral. Él tenía todo el fruto del Espíritu en sí, porque Él es Dios. Entonces, también fue manifestado entre los hombres a través de su servicio, de su interés por el pecador, por el enfermo, por sus necesidades que se vieron reflejadas durante todo su ministerio. El ejemplo más claro que encontramos es el amor al prójimo, como en la historia del buen samaritano, ¿sí? Y con otro punto de sus atributos morales lo encontramos en su servicio. Jesús indicó que Él vino a servir. Y de hecho es una característica del creyente, que el creyente es un ser servicial, ¿sí? Bien, vamos con uno de los puntos últimos que vamos a ver, y viene a ser la obra de Jesucristo. La obra de Jesucristo aquí en la tierra. Bueno, esta obra se resume en dos palabras: muerte y resurrección. En eso vamos a resumir todo lo que Jesús vino a hacer. Y vamos a Isaías capítulo 53, versículo 11. ¿Ok? ¿Ya lo tienes? Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, y justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Los sufrimientos de Jesús comenzaron con las tentaciones que padeció en el desierto. ¿Te acuerdas de esa parte del momento en que el diablo le está tentando? Y tuvieron su cumplimiento en la agonía que estaba sufriendo en el huerto de Getsemaní, donde el maligno también estuvo apretándole, oprimiéndole. Desde ahí él ya estaba en agonía. Y cuando otros sufrimientos los pasó a lo largo de 3 años de su vida pública. Fíjate, nada más fueron 3 años y él estuvo en agonía o en sufrimiento.
constantemente con gente que se oponía, por gente como los fariseos, gente ingrata, fíjate que sí, gente traicionera, claro que sí, incluso fue traicionado por aquellos mismos que él había hecho un favor. Y encontramos gente que no fue muy agradecida, que ya habían recibido sus sanidades y que de todos modos, o sea, en un acto milagroso, pero de todos modos no fueron agradecidos. Se encontró con gente que fue incomprensiva de su parte, fue cobarde, se portaron cobardes, aún gente muy íntima con él. Entonces, sufrió también soledades en su vida, en su muerte fue solo, estuvo solo, fue perseguido a muerte desde el momento de que estaba naciendo. ¿Te acuerdas esa parte donde Herodes manda matar a todos los niños menores de 2 años? O sea, todo el tiempo estuvo asediándole la muerte, ¿sí? Hasta llegar a la cruz. Entonces, jamás realmente disfrutó de comodidades y se la pasó viviendo de prestado, a fin de cuentas, ¿sí? Pero el sufrimiento culmina en ese momento de la pasión, ¿sí? La Biblia nos habla de una agonía que estaba sufriendo en el huerto de Getsemaní. ¿Sabes? La palabra agonía significa lucha, ¿sí? Y ahí es donde se libró la lucha, la mayor de las luchas, en el centro mismo del ser humano de Jesús. En la cruz hubo tortura a su cuerpo, pero no hubo luchas, porque la decisión final ya había sido tomada en el huerto de Getsemaní. ¿Recuerdas cuando dijo, si tú quieres, Padre, que pase de mí, que se haga tu voluntad y no la mía? Desde ese momento ya se había tomado la decisión de poder llegar y ya no estar en lucha, sino que se encontró con una tortura a través de la flagelación, ¿sí? Otros de los tormentos más crueles que sufrió Jesús fue esa manera de poder estar recibiendo, primero una corona de espinas. Te está picando, tú compras una flor y las espinas que trae, si no te fijas, te dañan. Pues plantarte una corona de espinas. Junto con la coronación vienen los azotes, y eran con unas varas que estaban rematadas por puntas metálicas. Era un tormento tan doloroso y cruel que a veces el reo o los que estaban recibiendo esto caían desvanecidos, caían desmayados sobre ese tremendo charco de sangre que se estaba produciendo por esa flagelación. Encontramos el sufrimiento en los insultos. Realmente todo el tiempo estuvo siendo nada bien recibido, ni por los suyos, y era más bien aceptado por personas que ni siquiera eran de su pueblo, ¿verdad? Insultos aún en la misma cruz. Encontramos cómo lo insultan los soldados, cómo le faltan al respeto después de que nosotros le conocemos con la palabra de Kyrios, ¿verdad? Señor de señores. Y entonces todo esto es el sufrimiento y la agonía. Pero también llegamos a la parte culminante de su vida, que viene a ser la resurrección. Esa es la firmeza de nuestra fe. Eso es donde nosotros asentamos nuestra esperanza. Se asienta en Jesús porque Él fue el único ser que, según las Escrituras, vivió la muerte, pero también la resurrección. Eso es lo que nos está basando a nosotros como creyentes, que tenemos a nuestro Dios vivo, que nuestro Dios no se quedó en la tumba ni le llevamos flores cada año, sino que Él resucitó.
Entonces, qué glorioso, ¿verdad? Que tengamos a un Dios que todavía está aquí. Bueno, pues para nosotros no hay duda de que Jesús murió. ¿Estás de acuerdo con que Jesús murió? Pero para los incrédulos, ellos sí están aceptando su muerte, aunque niegan rotundamente su resurrección. No lo han dejado resucitar en sus corazones, en sus vidas, pero nosotros sabemos que Él resucitó corporalmente. Cuando se le aparece a los discípulos unas cuantas veces, sí les dio la demostración de que era el mismo que había sido clavado en la cruz. Nosotros creemos que Jesús, después de gritar a gran voz, Él se despidió en el Espíritu. Entonces, esta es la forma en la que nosotros estamos basando nuestra fe en este Jesús todopoderoso. Bien, pues ahorita ya dejamos este tema aquí. Hay muchísimo que hablar. Yo te resumí lo más que pude para que tú llevaras la información, la grabaras en tu mente y que la dejes que baje a tu corazón para que cuando pidas o te pidan responder de tu fe, tú puedas decir en quién estás depositando, apoyándote en tu fe. Se trata de Jesucristo, el Señor de los señores. Iglesia, muchas gracias por poner atención. Espero que esto te haya servido de mucho y espero también tus formularios a partir de este momento. Bendiciones, iglesia, que pases una buena noche. the